¿Cómo entra el sentido en la imagen? ¿Dónde acaba ese sentido? Y si acaba, ¿qué hay más allá? La fotografía según Roland Barthes. Vivimos en un mundo sesgado por la imagen. Cine, televisión, dibujos, pinturas, avisos, fotografías, entre otras manifestaciones que llevaron a Giovanni Sartori a nombrarnos Homo videns. ¿Qué habría pensado el semiólogo francés Roland Barthes de esa denominación? Quizá que responde a la necesidad de denominar las nuevas realidades en las que vivimos los sujetos actuales, de nombrar a los individuos creados por la ciudad. Pero esto es solo una especulación. Lo que sí puedo saber es qué pensaba Barthes sobre ciertas imágenes, en específico sobre la fotografía, y más específicamente sobre dos tipos que son producto de la sociedad de masas, la fotografía de prensa y la fotografía publicitaria. ¿Cómo lo puedo saber? Su libro, Lo obvio y lo obtuso, publicado tras su muerte, junto con otros libros de ensayo, me servirá de guía para conocer las apreciaciones de un hombre del último cuarto del siglo pasado sobre la fotografía. De un hombre diferente a los demás, pues sospechaba en algo lo que sucedería con la imagen, mas no con la multiplicación de la información, de los textos, de los medios de comunicación. Sin importar lo anterior, el autor nos da ciertas pautas para observar la fotografía y plantea algunos términos que se agregarán al metalenguaje que busca nombrar y entender a los fenómenos que tienen que ver con la imagen fotográfica y, por qué no decirlo, con la imagen en general. ¿Me acompañan? La fotografía de prensa. ¿Qué es la fotografía de prensa? Es un mensaje que, abro comillas, además de ser un producto y un medio, es también un objeto, dotado de una autonomía estructural. Por tanto, requiere de una fuente emisora, la redacción del periódico, un canal de transmisión, el periódico mismo, y el medio receptor, los lectores del periódico. ¿Cómo estudiar las partes tradicionales del mensaje en este caso? Cada una requiere un método de exploración distinto. El estudio de la emisión y la recepción corresponde a la sociología, que se encargará de estudiar grupos humanos para definir sus móviles, sus actitudes y, finalmente, relacionar su comportamiento particular con la totalidad de la sociedad. Por su parte, el estudio del mensaje, la realización de un, comillas, análisis inmanente de esa estructura original que es una fotografía, cierra comillas, corresponde a la semiología. ¿No les parece que vista de esta manera la fotografía parece un ente aislado? No se preocupen. Barthes nos corrige esta percepción equivocada al decir que ella se comunica con otra estructura, el texto que la acompaña, titular, pie de foto o artículo. Entonces se hace evidente la concurrencia de dos estructuras en la fotografía de prensa. La una, el texto, cuya sustancia es la palabra. La otra, la fotografía, formada por líneas, superficies y tonos. Estas estructuras no pueden mezclarse, hacen algo mejor, se complementan para lograr un objetivo, informar. Entonces, si cada estructura conserva su espacio, es necesario observarlas de manera independiente para luego entender cómo se complementan. Sigamos haciéndonos preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el contenido del mensaje fotográfico? Lo que transmite la fotografía es, y cito, la escena en sí misma, lo real literal. Término de la cita. Cabe aclarar que se surte una reducción al pasar del objeto a su imagen, una reducción de proporción, perspectiva y color, a pesar de lo cual, afirma Barthes, no logra ser una transformación. La fotografía es el análogo perfecto de la realidad. Busquemos ahora las características del mensaje fotográfico. Según el semiólogo francés, la fotografía de prensa no tiene código, es analógica, es continua, esto es, no tiene unidades significantes, es autosuficiente y finalmente es denotada. En este punto permítame un paréntesis. Las características antes mencionadas resultan de contrastar la fotografía con las artes imitativas, entendidas como reproducciones analógicas de la realidad, dentro de las cuales están la pintura, el cine, el dibujo y el teatro. Estas son diferentes a la fotografía porque tienen dos mensajes, uno denotado, que es el propio análogo, y el otro connotado, que es la opinión que la sociedad, el contexto,
le ofrece al lector para decodificar. Sé que en este momento ustedes están haciendo la misma pregunta que yo. ¿Es posible que la fotografía de prensa esté también connotada? Esa es la hipótesis que se plantea el semiólogo francés. Veamos qué halló al intentar responder a esa pregunta. ¿Cuáles son los fenómenos que hacen aparente el nivel de la connotación en la fotografía? En el nivel de la producción del mensaje, se debe tener en cuenta que la fotografía de prensa es un objeto escogido, trabajado, elaborado. Además, tiene en cuenta normas profesionales, estéticas o ideológicas. Estos son factores de connotación. En el nivel de la recepción del mensaje, la fotografía no solamente se percibe y recibe, ésta se lee, pues el receptor la percibe como signo. Lo que lleva a Barthes a descubrir la paradoja de la fotografía de prensa. En ella coexisten dos mensajes: el denotado, que es el ya mencionado análogo sin código, y el connotado, el arte, tratamiento, la escritura o retórica de la fotografía, con código. ¿Recuerdan el paréntesis en donde aclaramos la noción de artes imitativas? Este desdoblamiento de la fotografía de prensa la incluye dentro de la categoría de arte. Hasta este punto el autor le niega la entrada. ¿Qué sucede actualmente con la fotografía de prensa? ¿Es o no arte? Sigamos con este recorrido para entender un poco más la paradoja de la fotografía de prensa, la cual se puede expresar de la siguiente forma. En la fotografía de prensa el mensaje connotado se desarrolla a partir de un mensaje sin código. Entonces llegamos a una nueva definición de la fotografía de prensa. Es un objeto que es natural, objetivo, copia de la realidad, y cultural, connotado, leíble a un mismo tiempo. Esto es, en él se imbrican el mensaje denotado y el connotado indisociablemente. En este punto nos explica el autor varios procedimientos de connotación. Por una parte, aquellos que, como el trucaje, la pose y los objetos, se producen por la modificación o manipulación de la realidad del mensaje denotado. Por otra parte, el segundo grupo de procedimientos de connotación son la fotogenia, el esteticismo y la sintaxis. Llegamos al momento en el que imagino se están preguntando conmigo, ¿cómo se relacionan el texto y la imagen de prensa? 3 son los aspectos a tener en cuenta. 1. El texto es un mensaje parásito de la imagen. 2. La connotación que surge por la relación entre palabra e imagen varía según el modo de presentación de la palabra. 3. Es imposible que la palabra duplique la imagen. La transición de una estructura a la otra hace que aparezcan significados secundarios. Ahora veamos qué sucede con otro tipo de fotografía, la publicitaria. Una diferencia fundamental con la fotografía de prensa es que en la imagen publicitaria la significación es siempre intencional, puesto que, como bien nos lo dice Barthes, determinados atributos del producto forman a priori los significados del mensaje publicitario, y esos significados deben ser transmitidos con la mayor claridad posible. Cierro comillas. Sus características son: es franca y enfática. Los signos que la componen son lineales, de ahí que no importa el orden en el que se analicen. La imagen está compuesta por signos discontinuos que generalmente requieren saberes culturales y remiten a significados globales. Existen, por otra parte, diferentes tipos de mensajes. El literal, que es leído tal y como se presenta, pero los valores propios de la cultura, que permiten una lectura antropológica, le otorga significado. Le corresponde ser el soporte del mensaje simbólico. Y el simbólico o cultural. A lo anterior se debe agregar que la fotografía en publicidad propone 3 mensajes: el lingüístico, el icónico codificado y el icónico no codificado. Con respecto al mensaje lingüístico, cabe preguntarse con el autor: ¿es constante? ¿Hay siempre un texto, ya sea dentro, debajo o alrededor de la imagen? Cuando hablamos de comunicación de masas, parece que el mensaje lingüístico está presente en todas las imágenes. Por ello, Barthes se permite afirmar que esto muestra que no es demasiado exacto hablar de una civilización de la imagen. Aún constituimos, y quizá más que nunca, una civilización basada en la escritura, ya que la escritura y la palabra siguen siendo elementos con consistencia en la estructura de la información. Término de la cita. No sé qué opinaría Sartori al respecto, pero, continuando con la fotografía publicitaria y con los 3 mensajes que la componen, ¿cuáles son las funciones del mensaje lingüístico respecto al doble mensaje icónico? Son 2 las funciones de la palabra en la fotografía publicitaria. La primera, de anclaje,
La segunda es la función de relevo. Paréntesis. En este punto resalto una de las características de la imagen, su ser polisémica, y algunas características de la recepción de dicha imagen. La primera, cualquier persona que pertenezca a una sociedad tiene un saber más allá del antropológico, esto es, percibe más que lo puramente literal, lo que Charles Peirce, el semiótico estadounidense, llamaba enciclopedia, y algunos otros referentes, marco, etc. La segunda, a pesar de que se percibe más allá de lo literal, nos dice Barthes, cito, la variación de las lecturas no es anárquica, sino que depende de los diferentes saberes utilizados en la imagen. Término de la cita. La tercera, la distinción entre mensaje denotado, literal, y connotado, simbólico, es operativa. Jamás se encuentra un mensaje literal en estado puro. Paréntesis. ¿Qué pensaría Barthes ante la cantidad de información actual, de fotografías de prensa y publicitarias, de programas con los que se las puede modificar? Seguramente incluiría algunas apreciaciones, modificaría parcialmente otras, pero, en términos generales, realizaría iguales planteamientos, pues se debe reconocer que son grandes los aciertos del autor. En este momento podría apoyarse en los adelantos de la semiología. Él habría hecho algunos de ellos, en las teorías acerca de la imagen, de la fotografía y del cine o imagen en movimiento. Pero, indudablemente, hablaría de aquellos tiempos en los que la fotografía de prensa podía considerarse objetiva. Antes pregunté qué pensaría el semiólogo francés de la imagen en los tiempos actuales. Aquí, sus palabras que son una anticipación a los acontecimientos. La paradoja de la modernidad. Abro comillas. Cuanto más desarrolla la técnica la difusión de la información, y especialmente de las imágenes, más medios proporciona para enmascarar el sentido construido bajo la apariencia del sentido dado. Cierro comillas. ¿No les parecen reveladoras estas palabras? Hasta aquí la fotografía según Roland Barthes.